Buenos días, madre. ¿Se puede saber dónde andabas? Estaba visitando la tumba de mi padre. Oye, quedaron divinas las fotos. Mira, aquí estoy yo con don Ariel. Ay, mira qué linda. Sí, ¿no? Sí, por cierto, me lo acabo de encontrar. ¿En serio? ¿Y qué te dijo? Cuéntame, ¿de qué hablaron? Ay, qué curiosa eres tú, Flavia. Estábamos hablando de ti. Ay, sí. Qué mentirosa, no te creo nada. No te encontraste a nadie, solamente lo dices para molestar. ¿En serio? Te mandó saludos. ¿Y te dijo si se la pasó bien en la boda? Le encantó. Le fascinó. De hecho, me preguntó por ti porque quería saber un poco más acerca de la cazadora que lo estuvo acechando toda la noche. Y le dije que eres una experta cazadora. Qué estúpida eres. Que cuando le pones el ojo a una presa no hay nada ni nadie que te haga cambiar de opinión. Que la rodeas, la acorralas hasta que le clavas tus afilados colmillos y la desangras. No juegues conmigo, Bianca. Vas a salir perdiendo. Pues yo no soy Penélope. A mí no me vas a vender con un cheque. Y tú no me conoces. Por eso me juzgas, igual que me juzgaba tu papá. Pero no tienes ni la menor idea de por qué hago las cosas que hago. Porque lo disfrutas. Porque eso es lo único que te corre por las venas, la ambición. No pensé que me fueras a contestar tan pronto. No necesito tiempo para decidir sobre algo que mi corazón desea, Ariel. Yo también lo pensé, solo que no me lo imaginé tan pronto. ¿Para qué perder tiempo cuando hay amor? Solo viéndote a los ojos, lo sé. No sé si brincar de la felicidad o de los nervios. Espero que no te vayas a arrepentir porque me sentiría muy mal. Estoy segura, Ariel. Solo debemos esperar. Tus hijos me tienen que conocer. Claro, por supuesto. Yo sé que Santi y Nina son muy importantes para ti y yo no quiero que me vean como una intrusa que les está robando el puesto. Está bien, hablaré con ellos. Hazlo. Hazlo, deja que me conozcan y cuando sepan la noticia, entonces se lo diremos a la señora Flavia. Me parece lo mejor. Y no vuelvas a pensar que me voy a arrepentir. Porque escúchame bien. Me encantará ser tu esposa, Ariel Belmonte. ¿Me puedes explicar qué ejemplo le estás dando a Santi? No es mi culpa que la boda haya estado así de buena. Pero la otra baila con todas. Solo te vemos con la novia. Santi. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Me puedes explicar cómo le hicieron para ver lo que pasaba en la boda, Nina? Por los periódicos. Te fuimos a ver por el bote. Santi, por favor, estoy tratando. A ver. ¿Vamos a ir a navegar? Tú me lo prometiste. Claro que vamos a ir a navegar. Es más, ¿sabes qué? Ve y dile a Yair que lo alice ya mismo. ¡Sí! Vamos. Hola, don Ariel, buenos días. Espero no ser inoportuna con mi llamada. Usted jamás importunaría, señora Flavia. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? No, bueno, nada más llamo para agradecerle por el excelente servicio que nos brindó su hotel ayer en la fiesta de Penélope. Todo salió absolutamente perfecto. Me alegro mucho. Me encargaré de que los empleados lo sepan. Supe que se encontró con Bianca y que me mandó saludos. Sí, por supuesto. Fíjese que me quedé pensando después de la fiesta y yo creo que usted y yo nos tendríamos que ver más seguido, ¿no? Acompañarnos en nuestros momentos de soledad. Sí, eso es una buena idea. Bueno, en ese caso, ¿por qué no me acepta una invitación para venir a cenar a mi casa esta noche? ¿Esta noche? Sí. Y no me vaya a decir que no. Para mí sería un honor tenerlos a usted y a su familia como invitados en la casa. Señora Flavia, yo creo que ya hizo bastante con la boda de su hija. ¿Qué le parece si viene a cenar mejor a la casa?
le puede decir a Bianca, a Penélope y a Nicolás si no se han ido. No, todavía no se van. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con usted. Adiós. Reas tanto la cabeza con mi tío que ni siquiera me has preguntado por el papá de Mademoiselle. ¿Le entregaste la carta? No, no lo encontré. Pregunté y nadie lo conocía. Nadie conocía al tal señor Lefebvre, sin nadie. Seguramente ni siquiera fuiste, Bruno. Chamaca, te juro que fui. Que no me digas chamaca, ya te dije que no me gusta que me digas así. A ver, Nina, hey, vamos a hablar. Para que de una buena vez te saques toda esa rabia que tienes por dentro. Prima, ¿qué te pasa? Por favor, dime. Esa señora Flavia quiere atrapar a mi papá. Y por eso lo invitó a la boda. Y por eso lo invitó a cenar esta noche a la casa. ¿Y si es así, Nina? Nina, el tío Ariel lleva muchos años solo. Lleva muchos años sin alguien a su lado. No me mires así, Nina. Tienes que entenderlo. Mimita, tu mamá, a ti Isabela ya no está. Pero el tío Ariel sigue vivo. No seas injusta con él. Esta deuda ya se venció. Y esta está a punto de vencerse. Estamos hablando de negocios, Bianca. Soy socia. Tengo derecho a saber, ¿no? Ah, bueno, entonces también compartes nuestras deudas. Los bancos ya no cerraron el crédito hasta que haya nuevos aportes a capital. Sí. Yo ya conseguí un dinero que nos puede aligerar un poco. Lo hago efectivo el lunes. ¿Y de cuánto dinero se trata? Digo, si se puede saber. Bueno, no lo suficiente, pero yo ya estoy trabajando en algo que a la larga puede ser una muy buena fuente de ingresos. Bueno, pues en cuanto eso ocurra, me avisa. Claro que sí. Espero el dinero el lunes para comenzar a pagar. Sí, señor. Gracias. Con permiso. Esto es lo único que nos dejó tu papá. Deudas. A ver si ahora, conociendo nuestros estados financieros, dejas de juzgarme. Estamos a punto de caer en la ruina, Bianca. Por eso hago lo que hago. Por eso las cosas se me tienen que dar con don Ariel. Eso espero. Más te vale portarte bien, no echármelo a perder. No se te ocurra hacerme quedar mal frente a él. No. Tranquila que esta noche voy a hacer solo sonrisas. O sea que sí apruebas mi relación con don Ariel. Por supuesto que sí. Claro, además entiendo todo el sacrificio que estás haciendo. De verdad te deseo todo lo mejor. Espero que lo logres. Aún no entiendo por qué tus padres se fueron a la boda. Nico, ¿no se supone que para eso firmé un contrato prematrimonial? ¿Para que me aceptaran? ¿De qué estás hablando? Mis papás siempre te han aceptado. Entonces, ¿por qué el desplante de irse antes que comenzara la fiesta? Nena, no lo tomes personal. Ya sabes cómo es mi papá. No le hagas caso. Son mis suegros. Y no me gusta sentirme rechazada. Mucho menos ahora que soy tu esposa.
la señora Penélope Santillana. ¿No tienen tarjeta? No. Ay, qué raro. Seguramente son del hotel, ¿no? O de Ariel. ¿Otra vez? ¿No te mandó flores ayer a tu casa? Bueno, digo que es una simple atención, me imagino, por casarnos aquí o algo. Ojalá no hubiéramos crecido. Ojalá y el tiempo se hubiera congelado cuando éramos niños, cuando tenía la familia perfecta. Ay, 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 ay. ¿Qué vamos a hacer con estos tortolitos, ah? Se lo tenían bien guardadito, ¿no? No, pero sigan, por favor. Yo no estoy aquí, ¿sí? No vine a interrumpir el romanticismo para nada. Bruno, no seas tonto. Jair es como mi hermano. Solamente nos estamos acordando de cuando éramos chiquitos. ¿Te acuerdas cuando estudié un año contigo en la escuela? ¿Cómo? No. ¿Tú en la escuela pública? ¿Es en serio? Esa no me la creo. Fue un año. Cuando mi mamá acababa de morir porque yo quería estar acompañada de Jair. ¿Y te acuerdas que tú te ponías a llorar cuando la maestra te ponía 3 puestos atrás y tú gritabas, no me separen de Nina, por favor, no me quiero separar de Nina? Ay, qué nenita, por Dios. No mucho ha cambiado, la verdad, porque sigues estando 3 puestos detrás de Nina e insistes en estar a su lado. Bruno. La diferencia es que ahora no me quejo de mi lugar. ¿Qué pelado, Bruno? Tranquila, relájate, fue una broma, por Dios. Penélope está sentidísima con ustedes, mamá. ¿Por qué se fueron de la boda? Mi amor, yo me quería quedar, pero tu padre insistió en irnos. No soportaba a la señora Flavia. La tiene que aceptar. Ya somos familia. ¿Le diste el cheque? Creo que lo va a cobrar el lunes. El lunes, Nico. El lunes es demasiado pronto. ¿Quién me va a comprar estos terrenos en un par de días? Mamá, por favor, ayúdame. La señora Flavia es capaz de acabar con mi matrimonio si ese cheque rebota. Te hacían tu luna de miel, si es que acostarse con esa vividora y oportunista se puede llamar así. Guillermo, basta, por favor. Te recuerdo que la dama a la que te estás refiriendo así es tu nuera. Por desgracia. Bueno, ya eres oficialmente una presa más de la víbora de Flavia Santillana. Sentido pésame.